Una pandemia mundial es señal de lo frágiles que somos. El destacado manejo de la crisis en Alemania es señal de un buen liderazgo. El cambio climático y la sequía son señal de que tenemos mucho por hacer. La colaboración entre pequeñas empresas es señal de un país que está cambiando. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. DF Full Digital, contenidos especializados y más. Diario Financiero. Las señales hay que leerlas. Un discurso político que remueve los... Nicolás Shea, presidente del G100. Muy bienvenidos a todos. Contamos con 3 oradores extraordinarios hoy día. Parto por presentar a nuestra anfitriona, Marilyn Luders, periodista y directora del Diario Financiero, a nuestro ministro de Hacienda, el señor Ignacio Briones, economista, doctor en Economía Política del Instituto de Estudios Políticos de París, y por último tenemos el honor de contar con nosotros con Guy Rolnick. Guy es periodista, profesor de Estrategia y Libre Competencia de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago, es fundador de la organización de medios israelí The Marker y editor adjunto del diario Haaretz. El foco del profesor Rolnick ha estado en promover mercados abiertos y competitivos provistos de una sólida red de seguridad social. Cabe agregar que Marilí y Guy son posiblemente los economistas más influyentes de Chile e Israel respectivamente. Antes de empezar, permítanme contarles brevemente del G100 o Grupo de los 100 para justificar además mi presencia entre tan extraordinario talento. El G100 nació en 2018 con el objetivo de liberar el espíritu emprendedor de todos los chilenos y construir así el Chile que soñamos y creemos merecer. Un país donde nuestro origen no determine nuestro destino y la felicidad dependa del esfuerzo, el riesgo y el talento de los chilenos, y en el que todos tengamos una verdadera oportunidad para alcanzarla. Así, este grupo de casi 100 emprendedores se unió con la misión de llevar lo que llamamos las 4C, el consejo, contactos, capital y cariño a todos los emprendedores de Chile que así lo requieran, a través de la organización del Campeonato Nacional de Emprendimiento Nada Nos Detiene, que este año inicia su segunda versión. Sabemos que en los tiempos que se vienen, nuestro espíritu emprendedor será lo que nos sacará adelante. Pero también sabemos que para que eso no basta solo el riesgo, el mérito y el esfuerzo, sino que necesitamos como condiciones previas un entorno de competencia justa. Es así como nuestras múltiples conversaciones dentro del G100 para encontrar las mejores soluciones probadas en otros países además, nos encontramos con una experiencia alucinante impulsada en Israel hace menos de una década, cuyo protagonista, Guy Rolnick, viene a compartir con nuestro ministro de Hacienda y todos nosotros. Marilí, muchas gracias por acogernos en tu casa. Ministro, Guy, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Nico, por esta introducción. Primero que nada, me gustaría también sumarme a tus palabras de agradecimiento a los invitados, pero también agradecerte a ti y al G100 por el trabajo que hacen para visibilizar y promover el emprendimiento en nuestro país. Sabemos que es un trabajo incansable y además difícil muchas veces, y te agradezco también la colaboración con el Diario Financiero en todos estos temas. Y solamente quiero hacer una breve acotación sobre nuestro invitado internacional. A mí me llena especialmente de orgullo poder presentar un líder que venga desde el periodismo. Guy Rolnick fundó y dirigió con pasión un medio, The Marker, que logró mejorar la sociedad israelí, permitiendo instalar un debate sobre el concepto de competencia. Que su fuerza y creatividad sea una inspiración para nuestra propia labor periodística. Y gracias también al ministro Briones por sumarse con entusiasmo a este espacio de reflexión en medio de días sumamente desafiantes.
creemos que seguir en paralelo, volviendo a revisar los conceptos de cómo nos organizamos como sociedad, y hablando de estos grandes temas, es hoy más necesario que nunca, a pesar de que el ruido nos haga parecer lo contrario. Les quiero contar que esta transmisión desde ahora en adelante va a pasar a ser en inglés, de manera de mantener la fluidez de la conversación con nuestro invitado internacional, pero paralelamente en el DF está la versión con traducción simultánea para todo lo que así lo quieran. Les quiero pedir que en cuanto a preguntas, comentarios, etcétera, por favor usen las redes sociales del Diario Financiero. Nicolás y yo estaremos revisándolo para sumar preguntas durante el panel. Así que pasemos ahora a una breve exposición de Gil Rolnick en el marco de lo que Nicolás nos contó sobre su experiencia en Israel. Welcome, Guy, and please let's start with your presentation. Bienvenido, Guy, y comencemos con su presentación. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ahí están las transparencias. Gracias por tenerme aquí hoy y permitirme presentarle este trabajo al ministro Briones y, por supuesto, a los lectores y a todo el equipo liderazgo del principal diario financiero de Chile. No tenemos tiempo. Próximo, por favor. No tenemos tiempo para volver a la historia de la economía israelí. Es un estado muy joven. Ustedes saben que parte en 1948 y tiene una historia socialista, pero en muchos otros países que también han pasado por reformas de este tipo de desregulación, liberalización, y muchas de estas reformas han contribuido enormemente al éxito de la economía, pero también han traído consigo nuevos desafíos. 15 años atrás empezamos a ver el alza de un nuevo negocio que se relacionaba con el poder político, y en Israel se conocían como los magnates o las familias. Por favor, próxima transparencia. Gracias. Aquí pueden ver que estamos hablando del año 2009. En este momento, el presidente del Banco Central de Israel era, que luego fue el viceministro de la Cámara en Estados Unidos, y también participó en el Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que ocurría el 2009, era la situación del Banco Central israelí. Mirando a Israel, podemos ver que era una de las economías más concentradas. Si no me falla la memoria, recuerdo que Chile también era uno de los países que tenía una situación similar a la de Israel. Teníamos algunos grupos económicos que básicamente lideraban el mercado, y había dos bancos que controlaban cerca del 70% del mercado de deuda en Israel. Hay muchas empresas que tenían la mayor parte de la participación de mercado, y estas tenían estructura de pirámide. Era un holding que tenía otro holding y que tenía otro holding encima. Habían a veces 7 capas de pirámides, y esas pirámides son muy comunes no solo en Israel, sino también en muchas economías en vías de desarrollo en el mundo. Próxima, por favor. El mayor y mejor ejemplo para poder analizar esta estructura piramidal y la forma en que operaban estas economías es el grupo IDB en Israel. Era el más grande de Israel, pero no es solo eso, tenía 3 características. Primero, una estructura piramidal de 7 capas que permitía el control de gran cantidad de capital con poco patrimonio. Entonces había un control total del dinero que se circulaba, pero al mismo tiempo el patrimonio era bastante bajo. El segundo punto era que formaba parte de las empresas que eran monopolios con un gran poder en su mercado, y además era controlado directamente o indirectamente por
la principal institución financiera del país. Y en la transparencia pueden ver, era controlado por el presidente de este holding. Este grupo IDB era una parte de la familia y su primo era el presidente del mayor banco, que tenía cerca de 20-30% de todos los activos financieros de Israel, con poco patrimonio dentro del negocio. Controlaban el banco, las compañías de seguros y también todas las compañías de telecomunicaciones, los principales periódicos y el retail, entre otras empresas que también poseían. Próxima, por favor. Entonces, ¿qué pasa cuando se tiene una pirámide que controla muchos de estos negocios? Bueno, hay distintas economías que tienen mucho que ver con finanza corporativa y podemos entender que esas son las bases para estos problemas. Primero tenemos el problema de agencias. Segundo, el problema del túnel, los incentivos que tienen las personas para ir adquiriendo estos activos desde la parte de abajo de la pirámide hacia arriba, mientras van dañando a los socios minoritarios. Y también hay un concepto de multimercado, que es un problema para la competencia. Y además tenemos los holdings cruzados entre grupos financieros y no financieros. Ya lo vamos a ver. Próxima, por favor. Entonces, ¿cuál es la economía política de la concentración? Los grupos comerciales tienen muchas maneras de evadir a los políticos y los reguladores, y tenemos mucho este problema de posicionamiento, o donde estos grupos se afiatan en los mercados y van controlando los mercados. Tuvimos una ola de politización y, por supuesto, algo que es clave y quizá tengamos tiempo para hablar de ello, también ocurre cuando hay mucha concentración en el sector político, también eso va tomando los medios. Y ahí es donde entran los políticos y la democracia. Aquí podemos ver una línea temporal de lo que estamos comentando. Todo tiene que ver con el aumento de la competencia. En Chicago se habla, de las reformas pro mercado. Entonces, tenemos los distintos grupos, no necesariamente afiliados con otras empresas, pero se promovió la competencia, se disminuyó la concentración durante 25 años, pero rápidamente vamos a ver tres de las reformas más importantes. Una reforma sumamente importante que vimos fue la reforma que yo llamo el Spiegel israelí. Esto permitió que el negocio de gestión de activos pudiera aumentar la competencia y reducir el poder de los conglomerados de la banca. Básicamente, habían fondos mutuos, fondos de pensión y una red de asesores financieros, y es por eso que no se podía incorporar ningún tipo de consultoría independiente en el país. Entonces, con los bancos en el mercado de capitales, quedó claro que no podían entrar nuevos participantes, al menos no en ese negocio de la gestión de activos, y surgieron algunos otros grupos, pero había muchos conflictos de interés. Y en esto nos vamos a concentrar hoy, en el Comité Antimonopolio. En el 2008 hubo una crisis financiera y eso presentó varias amenazas, pero también podía ser una gran oportunidad. Entonces, hubo un aumento de la competencia en la economía israelí y la idea era justamente aumentar la igualdad de competencia y de ingresos en el mercado.
La idea era restringir la cantidad de capas existentes en esas pirámides que separaba a las instituciones financieras de los grandes operadores económicos y también de restringir en el futuro la expansión de aquellos grupos comerciales en más y más empresas donde iban simplemente asignando más activos y se lograban más privatizaciones. Entonces, eso se estructuró el 2010, luego vamos a ver cómo eso se entrelaza con la economía política. El próximo comité, que básicamente se centró en el tema de la concentración de mercado, fue el STRAM, Comité STRAM del año 2016, y aquí empezamos a separar al banco de las tarjetas de crédito. La banca anteriormente controlaba todas las tarjetas de crédito y luego se definió que se separaría de modo que otros inversionistas se hicieran cargo de eso. Próxima transparencia, por favor. Por alguna razón ya no veo la transparencia. ¿La pueden ver? Ahí volvió. Muy bien, vamos a ver rápidamente los efectos de esas fusiones y de las medidas antimonopolio. Aquí podemos ver el tamaño de la economía. Esta se redujo enormemente. En el sector que anteriormente controlaban, se vio mayor competencia y algunas de estas empresas se vieron reemplazadas, tuvieron que diversificar y fueron reemplazadas por otras empresas, nuevos fondos de inversión, emprendedores. Podemos ver una disminución en la participación de mercado de estos grandes conglomerados. Próxima. Aquí podemos ver el crecimiento en la asignación del capital a pequeños negocios y esto hizo que crecieran significativamente. Se permitió la asignación de capitales en Israel, que hoy se va más a pequeños y medianos negocios, a expensas de aquellos grandes holdings que muchas veces no aportaban mayor valor a la economía porque simplemente eran oportunistas y eran monopolios y otros participantes no lograban generar ingresos. Solamente los conglomerados se beneficiaban debido a un poder político. Vamos a la próxima transparencia. Aquí les vamos a dar un ejemplo de cómo la reducción de la competencia creó crecimiento y prosperidad para la economía. Próxima, por favor. Entonces, el mejor ejemplo tiene que ver con el mercado de los celulares en Israel. Antes teníamos 3 empresas que tenían exactamente los mismos precios, los mismos paquetes durante años y con altos precios y algunos precios más bajos subvencionados para ciertos grupos de personas que eran básicamente empleados gubernamentales. Todo esto en el mercado, como decía, de la telefonía móvil. Y estos paquetes en Israel costaban cualquier cosa entre $80 a $180 dentro de los países de la OCDE. Y como les digo, esto era de propiedad de estas grandes pirámides. Y estas pirámides trabajaban con uno de los principales bancos que también estaba relacionado con la principal compañía de seguros. Y permítanme explicarles, cuando uno trae competencia al sistema financiero y trae competencia al mercado, una de las cosas que pasa es que los precios bajan en cerca de 50%, de 50 a 90%. Entonces, hoy somos uno de los países más competitivos en materia de telefonía móvil, de telefonía celular. Próxima. Aquí podemos ver que siguen cayendo. Entonces, hoy un paquete promedio con uso ilimitado de un servicio de telefonía móvil, streaming, etcétera, es cerca de $50.
un paquete de Chicago con el cual yo trabajo y uso roaming, y el israelí. La verdad es que la diferencia entre ambos es que uno me cuesta 15 a 20 dólares por mes y el otro cuesta 2 o 3 veces más. Y va a depender de qué paquete estamos comprando. ¿Cuál es la economía política del cambio cuando tenemos competencia? Lo que pasa es que si queremos crear, por ejemplo, separando las instituciones financieras, si queremos eliminar esas capas de la pirámide y nos centramos en la concentración, logramos una onda de reformas, una serie de olas de reformas. Tenemos mayor competencia en la industria de los supermercados, una mayor competencia en la industria del concreto, de la gestión de activos y una gran caída en los precios de la televisión por cable debido a esta gran competencia, además de una disminución de la desigualdad en Israel, que siguió un aumento de lo que ya se venía en la década anterior. Queda mucho por hacer, por supuesto, y por supuesto hemos visto esto en Israel. Además, hemos visto muchos precios caer a la mitad y además al final tenemos un rápido crecimiento en los sueldos reales, en los 2 deciles más bajos de la población en la última década. Y la línea azul muestra Chile y la verde es Israel. Aquí podemos ver cómo los bienes de consumo subieron durante muchos años y vemos que en los últimos 7 sí bajaron un poco con la última reforma. Por supuesto que Israel es un país innovador en cuanto al capital de riesgo. Es un mercado realmente asombroso. Vemos que sube y aumenta y expande cada vez más este mercado de capital de riesgo con una gran cantidad de actores que participan en este mercado, asignando capitales y personas que quieren participar en este mercado, pero que vienen de todas partes del mundo, inversionistas a nivel mundial. A ver, ahora quisiera resumir, quisiera resumir este estudio de caso. ¿Qué pasa cuando aumenta la competencia y realmente existe una economía competitiva? Bueno, como les dije, el grupo IDB quería ser creativo porque quería... Bueno, en ese caso, el presidente de uno de los bancos principales fue condenado por fraude y culpable de haber manipulado el mercado, y la gente pensaba que la competencia no solo se refiere a los mercados, sino también a la justicia, que el sistema de justicia logre condenar, enjuiciar a las personas que cometen delitos. Entonces, el mercado claramente debería crear riqueza para todos, no solamente para pequeños grupos de actores. La próxima, por favor. Ahora quisiera hablar un poco de lo que se puede hacer o sea, ¿cuáles son los aprendizajes que puede sacar Chile de esto? A lo mejor hablaremos de Estados Unidos también más adelante. Claramente se requiere más competencia y menos concentración en los mercados de Estados Unidos, y esto es un artículo del New York Times sobre cómo se puede terminar con la concentración en Israel y cómo se hizo y cómo había distintos cuerpos, distintas entidades que se enfocaban en fomentar la competencia. A ver, la última lámina. Ahora quisiera hablar de lo que hago yo en el Centro Spiegler, en la Facultad Booth de Negocios de Chicago. Nosotros fomentamos estudios sobre la competencia, sobre las leyes de antimonopolio, y nosotros también analizamos
lo que hacen los medios y que publican los medios y los investigadores en este sentido, y hemos observado que ha habido un aumento importante de estos discursos y artículos y buscan fomentar esto. A ver, de acuerdo a mi experiencia, gracias al juez Brandeis, que fue un actor importante en el movimiento estadounidense respecto de la ley de antimonopolios, de acuerdo a mi experiencia en Israel, bueno, él fue el que inventó este concepto brandesiano. Bueno, yo creo que en gran parte todo se refiere a la motivación de querer eliminar la concentración de los mercados. Y bueno, hasta aquí nomás queda mi presentación. Muchas gracias, Guy. Una presentación impresionante. Mientras hablaba, se me ocurrió una cita de Joseph Stiglitz, que una vez le escuché decir que en la banca, en su país, es un sector muy rentable. Y si es así, uno debería estar preocupado. A ver, muy bien, me gustaría saber qué es lo que opina el ministro Briones de esta situación como representante de ente fiscalizador del mercado financiero. También quizás podrías hablar un poco de la situación de competencia en Chile, por ejemplo. Muchas gracias. Sí, ¿seguimos en inglés o en español? Estoy un poco perdido. Vamos a seguir en español. Tenemos traducción simultánea en español. A ver, muy bien, gracias. Primero quisiera agradecer a Guy por su presentación y felicitarlo por todo lo que ha logrado a la hora de fomentar la competencia y la agenda de competencia. Hemos visto que se ha traducido en medidas prácticas y es un gran ejemplo a seguir. Ahora quisiera decir un par de comentarios. A ver, primero, como economista, nosotros evaluamos la competencia en base a la eficiencia. Estos argumentos pro eficiencia son muy importantes porque producto de la competencia sabemos que los consumidores tendrán acceso a los mejores precios. Y de acuerdo a eso, los productores pueden producir de manera más eficiente. Por lo tanto, esto, por supuesto, es de suma importancia. Pero también suelo destacar otro asunto, igualmente es importante, y es la legitimidad percibida de los mercados. Es importante porque, a ver, no solo en Chile, sino que en otros países esto es importante. Y la legitimidad tiene que ver con cómo se perciben los mercados. A veces los mercados se perciben como injustos o concentrados, con poca competencia, etcétera. Así que la legitimidad y cómo se percibe la legitimidad de los mercados es un aspecto fundamental. Y bueno, es algo que suelo decir. También suelo decir que la competencia es una condición fundamental para la legitimidad de los mercados. Hay que recordar esto. Y bueno, esto se debe a distintos temas. Por ejemplo, si analizamos con profundidad el concepto de la competencia, básicamente lo que queremos decir es que se trata de un mercado abierto a todos en igualdad de condiciones, un mercado de acceso abierto. Ahora, esto, a su vez, implica que nadie cuenta con un privilegio en particular. No existen privilegios en cuanto al acceso, en cuanto a la producción, acceso a los consumidores. Por lo tanto, al final, la idea básica de la competencia es ir en contra del privilegio, porque tener privilegio es básicamente
lo contrario de la competencia, al fin y al cabo. Y es por eso que creo que esta noción básica de la competencia es de suma importancia en cuanto a la legitimidad de un mercado, porque básicamente quiere decir que nadie recibe ningún trato especial, ningún privilegio especial en cuanto al mercado. Ahora, esto sí, por supuesto, es fundamental, no por las razones que no solamente por las razones que acabo de enumerar. Es importante en cuanto a la competencia, la legitimidad de mercado, de la economía política, y es fundamental que los mercados se vean como un campo sin privilegios, un campo justo. Bueno, eso es algo que quería dejar claro. Ahora, déjenme describirlo de otra forma. Nosotros, los que creemos en los mercados y, bueno, soy creyente en el mercado, siempre deberíamos defender esta noción básica de que cada actor debería contar con la misma posibilidad de competir. Y también deberíamos estar en contra de la idea de que existen privilegios para algunos, entregándoles algunas posiciones beneficiosas de privilegio. Bueno, ese es el primer punto. El segundo comentario que quisiera decir, que también guarda la relación con la anterior, y me imagino que Guy estaría de acuerdo con esto, y es que en este debate público, los que defendemos el mercado y los que defendemos la competencia, deberíamos subrayar la diferencia entre ser pro mercado o pro negocio. A veces no queda claro esto en nuestros países. Hay personas que tienden a pensar que ser pro comercio es igual a ser pro mercado, pero no es así. Y esto es el meollo de un gran debate que lleva más de 100 años. Sabemos que los partidarios de los negocios se han influido también en el mercado y tener un mercado competitivo es muy distinto a ser una persona partidaria de business, de comercio. Entonces, tiene que ver con este concepto de justicia, de imparcialidad, y tiene que ver también con este concepto de legitimidad. Y todo esto va de la mano. Ojo, que es importante. Esos son los dos primeros comentarios, pero también tengo un par de preguntas para Guy, para poder iniciar este diálogo. Guy, usted destacó mucho en su presentación lo que ha hecho Israel, pero sobre todo en dos sentidos. Primero, en cuanto al papel de la banca. Sabemos que los bancos son actores fundamentales en el mercado financiero y es fundamental que un país tenga acceso a financiamiento externo. Bueno, esto es fundamental para los actores de siempre y también para los nuevos y para los emprendedores. Y cuando existe un mercado sin competencia, sobre todo en el mercado financiero, esto hace que se expande la falta de competencia en todos los mercados. Así que la pregunta que yo le quiero hacer es la siguiente. En este momento, en el año 2020, ¿cuán importantes son los bancos? Porque también existen intermediarios financieros que desempeñan un papel importante a su vez. Por ejemplo, la industria de los seguros y de otros. Y supongo que Bill Gates ha dicho que la banca es necesaria. Tener transacciones bancarias es necesario, pero la banca no lo es. Bueno, es una forma distinta de ver la industria. No es muy tradicional esa perspectiva. Así que mi pregunta es, ¿cuán importante sigue siendo el papel de la banca en relación a fomentar la competencia? Y también, ¿usted cree que existen otras formas de tener acceso a financiamiento que nos permiten
contrarrestar esta consolidación bancaria. Y la otra pregunta que tiene que ver con la anterior, y es, ¿qué papel asigna usted a esta estructura de holdings piramidales que mencionó? En Chile existen grandes conglomerados con esta estructura piramidal, con distintas capas, múltiples capas. Y es muy interesante, de hecho, bueno, sería interesante conocer la experiencia de Israel en este sentido. Y la última pregunta es la siguiente. A ver, hay distintas formas de evitar estas múltiples capas en las estructuras piramidales, es mediante el precio, ¿cierto? Fijación del precio. La segunda forma sería ofrecer incentivos para poder evitar esto. Por ejemplo, aumentar el costo de tener múltiples capas, que sea más costoso, por decirlo así. ¿Y cómo se podría aumentar el costo? Bueno, imponiendo un impuesto. Bueno, me gustaría saber qué opina usted de todo eso y creo que es un buen punto de partida para este diálogo. Muchas gracias, ministro Briones, por sus comentarios. Y bueno, sus preguntas son precisas, tanto sus preguntas como sus comentarios. Voy a comenzar con sus preguntas y si tengo tiempo voy a referirme a sus comentarios. Quisiera comenzar con lo que es la banca, pero antes de describir este proceso, quisiera decir lo que está pasando hoy. Hoy en día es muy difícil para la banca de decidir quién va a recibir el financiamiento y quién no. ¿Por qué? Porque hoy, posterior a las 3 últimas reformas, hay otros actores que ofrecen financiamiento y capital en el mercado. Este mercado de los intermediarios financieros se ha ampliado de forma importante. Entonces también tenemos el mercado de patrimonio, que era un mercado controlado principalmente por parte de los bancos hace años. Así que ya sabemos que los bancos saben que tienen que competir con otros actores y todo esto realmente ha modificado la dinámica competitiva en el mercado financiero. Los bancos siguen dominando la economía israelí, pero mucho menos que hace 15 años. Ahora, cuando existe un sistema financiero concentrado y el incentivo de la banca de buscar competencia en el mercado real es menor. A ver, tengo un ejemplo para describir mejor este comentario. A ver, hace 10 años, estas pirámides controlaban las 3 empresas de telefonía celular en Israel y tenían distintas capas en que participaban los bancos. Es decir, con el fin de asegurar su rentabilidad, no querían tener competencia, pero la idea era que si uno quiere prestar dinero al monopolio, no quiere competencia. Entonces nosotros empezamos a derrotar esta concentración y de ahí existía la posibilidad de tener financiamiento por parte de nuevos emprendedores, es decir, nuevos actores en el mercado. Y cuando esto sucedió, el mercado de forma inmediata se volvió más competitivo. Hoy en día en los Estados Unidos hay mucha discusión respecto de los accionistas y qué pasa cuando existen empresas con acciones en distintas partes. No es algo concluyente, pero cuando dicen que existen estas empresas de gestión de activos que controlan empresas que compiten entre sí, no existe incentivo para competir. Ahora, si nos quedamos hablando de la banca, sabemos que los bancos que prestan mucho a las empresas tienen más influencia en aquellas empresas porque tienen una relación más estrecha con esas empresas. Hoy tenemos
un mercado financiero mucho más vibrante y competitivo, y las personas tienen muchas más opciones, pueden tomar distintos formatos, capital de riesgo o una serie de formatos de gestión de activos no controlados por los bancos, fondos de pensiones, fondos mutuos. Hay muchas herramientas financieras que compiten entre sí en el mercado. Ahora, en cuanto a su otra pregunta de las pirámides, primero, en la presentación mencioné que las pirámides crearon al menos 4 problemas que los economistas hoy saben abordar, y además está el problema político-económico de la pirámide, que se puede controlar 10, 20, 30 o más veces la economía, y si se tiene 30% de la economía, se controla el país, y uno sabe que entonces controla a los políticos y a los medios y a los lobistas, etcétera. Entonces, de eso se trata. Ahora, su pregunta fue muy buena y aquí lo voy a sorprender. He mostrado muchos éxitos, pero por supuesto tuvimos muchos fracasos y desafíos en esos 15 años y cometimos errores. Y la verdad es que hubo un problema particular que fue tremendo. La manera en que manejamos el problema de las pirámides y de las capas fue que le dijimos a esas pirámides que les prohibíamos la cantidad de capas, o sea, no podían tener 7, solo podían tener 2. Por lo tanto, algunos decían no, que tenía que haber una capa, y otros decían que habían ciertos vacíos en la ley. Pero la verdadera respuesta, y esto es lo que el secretario o el ministro de Finanzas dijo en ese momento, es que algo que no hicimos y debimos hacer era entregar ciertos incentivos tributarios. Y en Israel, cuando las empresas pagan ciertos dividendos, hay un contexto de un manejo de relaciones entre las empresas. Si se eliminaban impuestos, habría un incentivo para esas empresas en deshacerse de las pirámides, y si se eliminan esos impuestos, entonces se podría creer que son incentivos tributarios, pero usar estos incentivos tributarios podría ser una gran solución para la pregunta que hizo usted. Sería más rápido y más simple, y me parece que esta fue la manera en que se hizo en los años 30 en Estados Unidos, porque hasta los años 30, como se sabe, Estados Unidos también tenía pirámides y fueron todas desmanteladas en los años 30. Y la forma en que lo hicieron fue con impuestos, incentivos tributarios. Entonces, podría abordar algunos de los comentarios que mencionó el ministro, o si no, puedo tomar otras preguntas, como gusten. Siga adelante, si quiere puede contestar esos comentarios o preguntas y luego le daremos más. ¿Preguntas o comentarios? Siga con los comentarios del ministro. Estoy completamente de acuerdo con el ministro en cuanto a las preguntas de eficiencia, pero me parece que fue Bob Shiller, el Nobel, y lo comenté con él hace un par de años, dijo, ¿sabes que la eficiencia no debe entrar en conflicto con la eficiencia dinámica y la eficiencia estática? A veces cuando uno mira el mercado, uno dice, a ver, esta es la cantidad de empresas que se necesitan para que tengamos un mercado eficiente, pero en realidad hemos aprendido que debido al poder del mercado no es tan así. Lo que hemos visto en el caso israelí es que una vez que empezamos a eliminar esas barreras de entrada al mercado y la reemplazamos por otras herramientas, empezamos a ver que se creó otro equilibrio con otros participantes de mercado que era más eficiente que el equilibrio que teníamos antes. Usted mencionó la legitimidad de los mercados y eso es lo más importante. Es porque el rol, el papel de los académicos y de los medios en educar a las personas es tan importante. Sabemos que esas discusiones tienden a avanzar hacia un lenguaje muy dicotómico, el capitalismo y el socialismo. Y me parece que estamos en el año 2020, hay suficientes casos de estudio en todo el mundo para entender que esa ya no es la duda, no es la interrogante. Hoy la duda es si tenemos
mercados competitivos, si tenemos normas, reglas que impulsen la competencia y la innovación, porque son importantes para los mercados y para la legitimidad. Una vez que tenemos legitimidad, podemos avanzar de muchas maneras, tanto por el lado económico como por el lado democrático. Y finalmente, ministro, hablamos acerca del pro mercado versus pro empresas. Ha formado parte de nuestras campañas por años. Tiene que ver con lo que escribió Adam Smith en el 76, donde decía que el mayor enemigo del capitalismo son los capitalistas. Los capitalistas no les gusta la competencia y les gusta la competencia solo cuando son nuevos en el mercado. Una vez que están afiatados, ya no les gusta, ya no quieren capitalismo. Y el lenguaje usado por aquellos grandes grupos o conglomerados tiene que ver con tratar de enmarcar todo como pro negocio o anti negocio, y no es el caso. El asunto ¿es usted pro mercado? ¿Está proporcionando competencia? Y por supuesto, en algunos mercados esto no se puede lograr debido a fallas de mercado o mercados incompletos o porque hay monopolios naturales, etcétera. Si me puede demostrar que realmente no se puede reunir información asimétrica en ciertos mercados, bueno, sabemos que la competencia por sí no va a impulsar la eficiencia. En aquellos mercados se necesita regulación o se necesita algún tipo de intervención. Pero en la mayoría de estos mercados vemos que la competencia logra hacer el trabajo. Sí, Nicolás. Adelante. Fascinante el tema. Guy, ayer me estaba contando un poco acerca de su conversación con el ministro Netanyahu y no lo ha dicho públicamente, pero me intriga. ¿Usted estaba dispuesto a comentarlo hoy? Hoy queda solamente un año de este gobierno. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo se aprobó esa ley antimonopolio? ¿Cree que hay suficiente tiempo para un ministro de Finanzas, para un presidente a los cuales solo les queda un año? El principal periódico financiero del país, bueno, tuvimos muchas conversaciones con el primer ministro Netanyahu cuando era ministro de Finanzas, y usted está aludiendo a una conversación muy específica, la cual arroja un poco de luz sobre la situación en Chile. Hace unos años fijamos el comité antimonopolio, esto fue el 2010, y hubo mucha resistencia de todos los grandes monopolios, los grandes conglomerados. Ellos no querían competencia en el mercado, encontraban que estaba todo muy bien, y entonces el comité no avanzó. Pero en el verano del 2011 tuvimos un gran hito en Israel, me parece que de 20 a 30 personas salieron a las calles y se creó algo muy interesante. Esto se centró no solamente en los habituales temas de izquierda y derecha, sino que se centraron solo en el costo de vida, en temas de la economía. Y Netanyahu en ese momento, bueno, hubo un momento donde habían cientos de miles. Israel es un país de 9 millones de personas, y en algún momento Netanyahu pensó que lo iban a destituir. Y justo antes de una de estas grandes manifestaciones, se habló acerca de lo que estaba pasando y qué se podía hacer, qué tipo de políticas se podían implementar. Y luego surgió el tema del comité antimonopolio. Y luego se dijo Netanyahu, mire, esto no va a ninguna parte. La mitad de las personas de este comité, los reguladores, etcétera, las bancas, la mitad de estas personas ya salieron del comité y van a eliminar las pirámides. Y el resto está pensando acerca de
si va a trabajar en estas empresas en el futuro o no. Esta es una oportunidad que usted tiene hoy, que viene de las personas que quieren ver cambio. ¿Por qué traer un enfoque pro mercado y no aceptar lo que está surgiendo? Esto fue el 2011, no se sabía qué iba a pasar. Y al día siguiente, cuando desperté, encendí la radio y escuché que Netanyahu en la mañana estaba conversando con el comité y dijo, quiero ver un cambio ahora. 2 meses después, en un reporte interino de las finanzas del comité antimonopolio, todo había cambiado. Jerusalén, Tel Aviv, se dijo, oigan, tenemos un problema, tenemos monopolios y hay que avanzar. Y aquí vino la última versión de este esfuerzo. Se empezaron a desmantelar las pirámides y se adoptaron todas las recomendaciones que habíamos hecho. Y luego ocurrió algo fantástico. A fines del 2013 se aprobó una ley en el Parlamento. Lo que ocurrió con esta aprobación fue que fue aprobada por todos, personas que nunca están de acuerdo en nada. Finalmente, los de la derecha, los de la izquierda, los del centro, todos estaban de acuerdo. Imagínense eso, en un foro económico, que la derecha y la izquierda todos estuvieran de acuerdo porque logramos cambiar la narrativa y decirle a las personas que esto no es un tema de ser de izquierda o de derecha, tiene que ver con crear un mercado y una sociedad más eficiente y más justa. Por lo tanto, todos votaron a favor. Ahora nos está contando acerca de cómo una decisión política finalmente se convirtió en ley, cómo fue promulgada esta ley. Y básicamente muchas de estas tienen que ver con sistemas de alivio económico. ¿Cómo lograr este equilibrio entre la decisión política de Netanyahu y luego finalmente llegar a que se promulgara una ley, que estuvieran todos de acuerdo? Y luego quiero tomar la misma pregunta y hacérsela al ministro. Si el ministro ve que existe un espacio hoy para seguir adelante con este tipo de agenda. Sí, en cuanto a la pregunta y cómo llegamos a esta agenda, bueno, tuve el privilegio primero de ser el editor jefe del periódico en ese momento y había un grupo, bueno, era el único medio que no era parte de estos monopolios. Lo que hacíamos era periodismo y el presidente y dueño de esa empresa estaba apoyando este proceso, incluso cuando tuvimos mucha resistencia, porque él viene de familias que creen que el periodismo tiene que ver y le pertenece al lector y a la sociedad, y no a los conglomerados. Entonces pudimos influir en el público en los distintos países. En algún momento, efectivamente, costó mucho dinero, porque fueron bastante vengativos con los negocios y con los distintos grupos, pero finalmente logramos avanzar y vencer esos obstáculos, porque es muy importante, tener un medio periodístico independiente cuando hay este tipo de economías tan concentradas, con poderes concentrados. Entonces, en cuanto a su pregunta acerca de la crisis, yo vengo de la escuela que cree que una crisis es una oportunidad. No estoy muy familiarizado con lo que está ocurriendo en Chile, pero en una crisis se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo se pueden empujar reformas más rápido si uno realmente está decidido. Por ejemplo, ante una crisis, bueno, aquellos conglomerados que no quieren ver competencia
muchas veces necesitan el apoyo del gobierno. Entonces ahí empieza la negociación. Entonces pueden tener que echar pie atrás porque, por ejemplo, hay COVID o pueden quizá abrirse a la competencia y se puede negociar de modo que, ok, pueden seguir así por ahora, pero una vez que se abra la crisis, se puede avanzar a una economía más justa. A ver, ¿qué opina usted sobre la posibilidad, ministro Briones, de empezar reformas pro competencia? Sí, estoy plenamente de acuerdo con ese dicho de que la crisis es una oportunidad. Estoy de acuerdo con él y con su sugerencia. A ver, en términos económicos, uno debería visualizar el impacto en el corto plazo, este avance hacia la competencia, pero también tomar en cuenta el impacto, el beneficio más bien, en el largo y mediano plazo. Sabemos que la competencia es igual a innovación, oportunidad, competitividad, por ejemplo. Entonces, al fin y al cabo, si nos preocupa la situación económica a mediano y a largo plazo, claro, estoy convencido de que todo lo que se puede hacer en cuanto a avanzar hacia mayor competencia es parte de la respuesta, quizás es la parte más importante de la respuesta. Y bueno, segundo, creo, y quisiera retomar los comentarios míos anteriores, quisiera retomar este concepto de la legitimidad, porque otra forma de abordar la legitimidad es abordar este concepto del abuso. Y este concepto de abuso, al menos en términos económicos, solo es posible en un mercado sin competencia, porque un mercado competitivo tiene a los consumidores que ejercen su influencia y busca siempre ofrecer el mejor producto al precio más bajo. Y esto es algo muy dinámico que cambia a diario. Y cuando existe este concepto del abuso, es muy probable de que se deba a la falta de competencia y que hay ciertas empresas o industrias que están abusando, entre comillas, a los consumidores. Así que la pregunta que le quiero hacer aquí es sobre esta percepción, que teóricamente es correcta, ¿no? Usted observa que en la práctica, en su país, esta es una idea que comparte la población, que comparte la sociedad, es decir, que existe una relación entre un concepto abstracto, que podría ser la competencia, y que realmente se puede realizar, puede existir de una forma práctica a diario. Marily, sí, totalmente. Creo que sí, deberíamos avanzar hacia una agenda de mayor competencia, mayor competitividad, porque esto implicaría menos concentración de los poderes económicos y al fin y al cabo, esa es la definición del mercado competitivo y deberíamos avanzar hacia eso. Ahora, en ese sentido, déjeme decir, porque seguramente Guy también no sabe, pero creo que en Chile hemos experimentado un avance importante, sobre todo en cuanto a la ley antimonopolio, la cual se ha modificado de forma significativa en una buena dirección, digo yo. Y segundo, Guy se refería a la competencia en el mercado de la telefonía móvil. Hace un par de años nosotros promulgamos la ley de portabilidad que le permitía a la gente cambiarse de empresa, de proveedor, pero manteniendo su número telefónico. Y esto fue un movimiento importante, una transacción fundamental para las personas para que pudiesen cambiar de proveedor.
Y producto de esto, los precios, claro, se han modificado de forma importante. Y esto es un ejemplo, es una prueba, digamos, de que sí, funciona la competencia. Ahora, quisiera volver al tema de la industria financiera. También hace poco en Chile se promulgó la ley de portabilidad financiera, que básicamente se basa en el mismo concepto. Se logra reducir el costo transaccional porque cada vez que un cliente quería modificar su cartera de productos financieros, sacarlo de una empresa a unas instituciones y pasarla a otra, tenía que asumir este costo transaccional alto. Así que nosotros hemos buscado cambiar esto y también hemos querido eh, desconsolidar la deuda, porque había mucha gente pagando tasas de interés muy altas debido a la concentración. Pero hemos podido modificar esto y consolidar la deuda y contar con más opciones para las personas con mucha deuda a tasas de interés altísimas. Así que una vez más, se ha comprobado que la competencia es algo beneficiosa para los consumidores. Ahora, una segunda pregunta, Guy. Me gustaría saber qué opinas sobre esto. Creo que el segundo paso que deberíamos dar es tener una banca más abierta. Este es un segundo paso, un paso más fundamental, que también se basa en la portabilidad de los datos. Sabemos que hoy en día los temas más interesantes respecto de la competencia tienen que ver con la propiedad de los datos y la capacidad de trasladar los datos y entre las distintas industrias, ¿cierto? Así que me gustaría saber qué opina usted sobre estos dos aspectos. Uno, de acuerdo a su experiencia, cómo se puede aplicar este concepto teórico de la competencia al mundo real, tomando en cuenta este concepto político del abuso. Y la segunda pregunta tiene que ver con su opinión sobre la banca abierta y la portabilidad de los datos como una condición necesaria para la construcción de competencia. Gracias, ministro Briones, por sus dos preguntas. Quisiera comenzar con este concepto del abuso y la competencia, la relación. A ver, cuando estábamos intentando fomentar más competencia, se utilizaba un lenguaje interesante, palabras como abuso, poder, y hubo muchos incidentes, eventos que realmente dejaron en evidencia cómo distintas partes, actores abusaban del poder. Grandes empresas, por ejemplo, y también hubo algunos aspectos ilegales, algunos delitos tipos blancos, digamos, que tenían que ver con las abusos de reglamentos y políticos también estaban involucrados, pero al fin y al cabo, los políticos buscaban participar en este discurso, este diálogo, pero a ver, en cuanto a lo que se ha modificado, yo creo que hoy en día el público tiene mayor conocimiento y este lenguaje del concepto de la competencia forma parte de los grandes debates en los medios periodísticos o en el poder legislativo. Pero lo que nos pasó muy distinto a lo que pasó en Estados Unidos o en otros países. A ver, se escuchaban discursos sobre la política económica y la gente gritando que este es un ejemplo de capitalismo brutal o socialismo, pero no, la gente no habla en ese lenguaje. La gente utiliza otros términos y uno de los principales logros es que hoy el público en general utiliza estos términos y habla de los temas de la actualidad con palabras que utilizan los economistas, por ejemplo, no con un discurso populista.
Ahora voy a hablar un poco sobre este concepto digital. No preparé una presentación porque no sabía que íbamos a hablar de esto, pero en este momento estamos inmersos en una reforma que específicamente aborda la portabilidad de los datos. Así que lo que estamos haciendo en este momento es buscando que la banca tenga un sistema API abierto. Es decir, estamos implementando una infraestructura que le permite a cualquier empresa, antigua o nueva, a conectarse a esta infraestructura y contar con un repositorio central donde van a descansar todos los datos. Si no existen estos sistemas API y la banca tiene el poder total sobre los datos, esto impide que nuevos actores ingresen al mercado. Y lo que está pasando, que es muy interesante, que hay cambios por el lado político y por el lado económico. Por primera vez en la historia del país, el próximo año vamos a lanzar una banca digital, exclusivamente digital. Es muy interesante porque nosotros llevamos más de una década hablando de la banca digital en Israel, pero no se ha producido. ¿Por qué? Porque el Banco de Israel y el ministro de Finanzas no habían implementado este sistema de acceso abierto a datos. Y la gente pensaba que no iba a pasar y no querían invertir dinero para solamente fracasar. Y bueno, tampoco existía porque otras personas no querían competir con la banca por el gran poder que mantenía. Bueno, hemos cambiado la situación y el discurso y el Banco de Israel realmente está apoyando este concepto de un API central y de la participación de nuevos actores en el mercado. Y dos, tenemos el Banco de Israel aún mantiene un gran patrimonio porque no quiere que la banca fracase. Y uno de los grandes emprendedores, empresarios en el país, está dispuesto a arriesgarse y apoyar este sistema, porque realmente cree que la entidad reguladora busca competencia. Entonces, el Ministerio de Finanzas, la Autoridad Antimonopolio y el Banco Central realmente indiquen que sí quieren competencia y que no quieren conductas tipo monopolio. Así que este empresario importante fundó una empresa que se llama Mobileye, que básicamente es una empresa que trabaja con independientes y se vendió a Intel hace unos años por 50.000 millones de dólares, así que este hombre es muy inteligente, tiene mucho dinero que invertir y nosotros hemos observado que hay grupos que están apoyando y fomentando la competencia en el sistema financiero y asegurándose de que existe la portabilidad de datos, que hay estos repositorios abiertos con accesos abiertos, etcétera. Esto es fascinante, ministro, y es fantástico escuchar todo lo que está ocurriendo y que va a ocurrir. Voy a traer mi sesgo de emprendedor a la reunión. Es algo que comentamos hace un año. Hay tantas cosas que han estado ocurriendo en Israel. Y si el presidente le estuviera escuchando, y quizá lo está haciendo, ¿cuál sería su plan de 3 a 6 meses? ¿Dónde debiera enfocarse? ¿Cómo abordar la competencia? ¿Cómo comenzar? Bueno, primero hay que conocer y enfrentar los hechos, hay que mirar el mercado y me parece que hoy hay suficiente literatura y suficientes casos de estudio. Es cosa de ver el mercado. Hay que empezar a ver
el mercado a nivel vertical y luego podemos empezar a otros niveles. Pero primero es eso. Veamos primero, mirémonos en el espejo, veamos si somos una economía competitiva o veamos contra qué nos vamos a comparar. Chile hoy es un éxito, pero quizá una de las razones por las cuales es un éxito es porque se eligió el benchmark equivocado, que quizás son los países que lo rodean y que no les está yendo tan bien. Entonces, la razón de tener este benchmark, estos puntos de comparación es muy importante. ¿Y cuál es elegir? Y lo segundo es que no estoy, como dije, tan consciente o al tanto de lo que está ocurriendo en Chile, pero sí hay mucha negociación con las grandes empresas porque hay que ayudar a los negocios más pequeños. Hay que poner eso en la agenda, de que de hoy en adelante no se hace nada antes de asegurarnos de que el mercado sea competitivo, de que se retiren las barreras y que se remuevan esas normativas que complejizan el acceso al mercado. Tiene que haber una regulación para proteger a los consumidores y al ambiente y a los contribuyentes. Y también hay otras que básicamente aseguran de que no haya competencia. Entonces, me parece que ahí está la clave. Una de las razones por las cuales tienen una excelente oportunidad hoy es que pueden mirar a Estados Unidos. Estados Unidos está pasando lo mismo. Debido a las grandes empresas de tecnología hay un resurgimiento de estas conversaciones acerca del papel de la competencia. Si se fijan, hoy en los medios estadounidenses, de los últimos 3, 4 años, se ha estado discutiendo que justamente Estados Unidos no tiene tanta competencia, de que hay demasiada concentración. En distintas escuelas de negocio hemos estado promoviendo esta conversación y hemos estado empujando a muchos académicos, bueno, sobre todo en la escuela Booth, donde colaboro, y han habido una serie de leyes antimonopolio que en realidad ya no son tan relevantes. Este ya no es el caso y escuchamos de la izquierda y de la derecha, de republicanos y demócratas. Todos quieren ver más competencia, probablemente lo han visto en la prensa estadounidense, también lo deben haber visto en las últimas semanas en el Senado. El jefe del Senado ha hablado acerca de esto, de congresistas tanto de la derecha como de la izquierda han planteado excelentes preguntas acerca de la competencia, de eficiencia dinámica, preguntas muy sofisticadas acerca de los monopolios, de la concentración, de la competencia. Y esto es algo que viene y que quizás debieran tomar en consideración cuando hagan cambios en Chile. Gracias, Gay. La verdad es que estamos un poco atrasados, tenemos más de 1000 personas escuchándonos, pero quisiera preguntarle, y el ministro Briones, si pudiéramos un poco acerca del periodismo. Me parece muy interesante. Hay un curso acerca de reputación, regulación y comunicaciones en Booth, cómo los medios afectan los negocios. Y quisiera que comentara acerca de esta reflexión y cuál es la importancia que toma hoy en día. Bueno, cuando se trata de los negocios y de las estrategias de negocios, a ver, uno va a una escuela de negocios o toma un MBA, no escucha la palabra gobierno ni una sola vez. En muchos de estos MBAs uno simplemente habla acerca del mercado consumidor, mercado de inversionistas, etcétera. Pero cuando avanzamos en ese camino, entendemos que las reglas del juego tienen mucho que ver con la normativa y con el gobierno. Entonces, si uno quiere crear una estrategia para una gran o pequeña empresa, incluso para los emprendedores que están trabajando con capitales menores, todas las empresas, grandes o pequeñas,
tienen que entender la política y la normativa. Ahora, es importante entender también cuáles son los incentivos que influyen en los políticos y en los reguladores. Y la respuesta es que los medios tienen un papel enorme. Los medios son el principal canal entre las empresas y sus grupos de interés y los políticos. Así que los medios están influyendo en sus estrategias y en sus grupos de interés permanentemente. Influyen también en la relación con los políticos y con los reguladores. Así que es fundamental entender estas herramientas de las fuerzas que no forman parte del mercado, el gobierno y otros grupos de interés que influyen en los negocios, y también es importante tener herramientas para entender cómo los medios están dando forma a las reputaciones de las empresas, de los políticos, el papel que tienen los medios, cómo estas influyen en todo lo que hacemos. En los últimos minutos hemos discutido que efectivamente la prensa siempre ha tenido un papel sumamente importante. Y déjeme decirle que en los últimos 5 años hemos visto en todos los países del mundo, donde quiera que uno vaya, mientras más profundo llega, se entiende que los mercados, ya sea si son más o menos competitivos, siempre hay una relación entre el mundo empresarial y el gobierno, y entre medio están los medios. A veces de manera bastante conspicua, a veces se ven, a veces no se ven tanto, pero los medios tienen un papel muy importante en la economía política de ambos países. Muchas gracias. Me gustaría dar la oportunidad al ministro a cerrar. Sí, solo quisiera agradecer a Nico, a Marilí, a Guy por esta oportunidad. Creo que esto es uno de los temas más importantes que tenemos que tener en cuenta. Creo que nosotros, los que estamos a favor de la competencia de los mercados competitivos, esto representa un gran desafío, porque, bueno, y quisiera insistir en este concepto de la legitimidad. Hay varios países que están enfrentando un contexto en que la percepción de la legitimidad de las instituciones y del mercado está modificando, y tenemos que defender la legitimidad del mercado, y esto sucede en Chile, en otros países. ¿Y cómo se hace? Bueno, al defender el concepto de la competencia, de los mercados competitivos y de no concentrarse mucho en la agenda de los medios. Así que, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar una vez más en el futuro, quizás en privado, y por favor envío mis saludos a Enrique Sigalis. Estuvo en Chile hace unos meses y bueno, muchas gracias, Guy. Muchas gracias por haberme invitado. Nico, ¿se quiere despedir? ¿Sí? Sí, ministro Briones, Guy, Marilí, gracias a todos, al equipo, todos que hemos hecho realidad este evento. Y acuérdense que detrás del G100 somos miles de empresarios y emprendedores, y siempre estaremos al lado positivo de la fuerza para que Chile sea el país grandioso que tiene potencial de ser. Bueno, muchas gracias por esos comentarios, Nicolás, y con estos comentarios vamos a cerrar la cumbre. Y para los que se han sumado de forma tardía, este video va a estar disponible en la página web del Diario Financiero. Muchas gracias y que tengan un buen día. Un discurso político que remueve los mercados es señal de poder. Una pandemia mundial es señal de los frágiles que somos. El destacado manejo de la crisis en Alemania es señal de un buen liderazgo. El cambio climático y la sequía son señal de que tenemos mucho por hacer. La colaboración entre pequeñas empresas es señal de un país que está cambiando.
Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. DF Full Digital, contenidos especializados y más. Diario Financiero. Las señales hay que leerlas.